Bienvenidos a la sexta sección de nuestra serie Salvación en el Santuario. En esta ocasión les invito a que estudiemos del altar, el primer mueble con el que continuamos, el nombre y la ubicación. Vimos en las secciones anteriores que era un solo altar. Ahora vamos a entrar en el simbolismo de el nombre y la ubicación del altar de sacrificios. Altar es la palabra Mizbayak. Viene de otra raíz del vocablo Shabak, y quiere decir ofrecer sacrificio, hacer sacrificio. Quiere decir también víctima, degollar, matar. Se utiliza más de 400 veces en el Antiguo Testamento este término. Recordemos que era el primer mueble que se encontraba en el atrio, y en este mueble, en el nombre y en la ubicación de él, hay un doble simbolismo. Ese doble simbolismo puede verse a través de dos palabras claves, que serán las palabras a través de las cuales estaremos desenvolviendo nuestro tema: sacrificio y primero. Sacrificio y primero. Por lo menos la primera parte de esto estará centrada en estas dos palabras: sacrificio y primero. ¿Por qué? Porque decíamos era el primer mueble, y lo que se hacía en ese mueble, que de paso es el significado de su nombre, era sacrificar. Era un sacrificio. Bien, ¿qué significado adquiere esto en el plan de salvación? Pongámoslo en los siguientes términos. Al hablar de redención, el primer tema a tratarse es obligatoriamente el del sacrificio. Sin él no hay plan de salvación. Sin sacrificio no hay plan de salvación. Dicho en otra forma, el primer paso para ser salvo o salva es el sacrificio. Y por lo tanto, esa es la palabra en estudio en este segundo simbolismo del altar de sacrificio. Les invito a entrar en este breve análisis bajo el título El sacrificio que salva. El sacrificio que salva. ¿Cuál es el sacrificio que salva? En primer lugar, el sacrificio que salva es el sacrificio que se hacía a la puerta del tabernáculo. A la puerta del tabernáculo. En Levítico 1, Levítico, el capítulo 1, y el versículo 3 dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Espera, en el altar. De su voluntad lo ofrecerá. Y ahora aquí viene la indicación de dónde se ofrecía ese sacrificio: a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Muy importante captar esta parte, porque de aquí se van a desprender muchas cosas. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Algunas implicaciones de esta frase. Los sacrificios solo podían llevarse a cabo en un lugar. Ese lugar era donde estaba el altar. Todo otro lugar estaba prohibido bajo la más severa pena. Deben haber leído eso ustedes.
solo podía realizarse sacrificios en el altar. Por ejemplo, en Éxodo 40, el versículo 6, dice: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Este era el único lugar donde se hacían los sacrificios, delante de la puerta del tabernáculo. En el capítulo 17, en este caso de Levítico 17, dice, Levítico 17 y el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, estoy en el 2, esto es lo que ha mandado Jehová: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere, ¿dónde? A la puerta del tabernáculo, donde estaba ¿qué? El altar de sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Estaba estipulado bajo la pena de muerte. No podía ofrecerse sacrificio en ningún otro lugar. Creo que he enfatizado suficiente esa parte, ¿verdad? Estaba estrictamente prohibido realizar un sacrificio en cualquier otro lugar que no fuera, dice el texto, a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué era esto así? ¿Qué enseñanza hay tras esa orden o indicación tan estricta? Conforme avancemos lo iremos entendiendo fácilmente. Iniciemos analizando la función de una puerta. ¿Cuál es? ¿Ah? A ver, ¿cuál es la función de una puerta? Eso es lo que se puede hacer, entrar o salir a través de ella. Pero, ya está. Dividir. Una puerta divide la sala de la cocina, un espacio de la casa del baño. ¿Ok? Una puerta divide. Su función es dividir a los que están fuera de los que están dentro de determinado lugar o espacio. En el contexto del plan de salvación, ¿cuál es la enseñanza aquí? Es una de las enseñanzas fundamentales a entender a fin de ser salvos. Veamos. Cuando el hombre sale de las manos del Creador, no había ninguna separación entre el Creador y sus criaturas. La relación era íntima, era profunda. La comunicación era directa. Adán y Eva disfrutaban del compañerismo con Dios y con sus ángeles. Pero cuando se le permitió al pecado entrar en nuestra raza, ese compañerismo, esa santa relación entre la tierra y el cielo, se rompió. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. En palabras del profeta Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dos palabras claves se enfatizan aquí: división y ocultar. Ocultar de vosotros su rostro. Es que en la Biblia
ver el rostro de Dios equivale a estar en su presencia. Mateo 18:10 dice, entre otras cosas, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque siempre están en su presencia. Apocalipsis 22:4, hablando de los redimidos, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, porque estarán en su presencia, la presencia de Dios. Entonces, cuando entró el pecado, hubo separación entre Dios y el hombre. Nuestros primeros padres tuvieron que ser expulsados del Edén. En palabras de Moisés, y los sacó Jehová del huerto de Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3, 23 y 24. Esto indicaba su exclusión y la de toda su raza, la de Adán, de la comunión con Dios, que era el gozo y la alegría y la gloria del paraíso. Su relación con Dios quedó derogada, quedó perdida, y aquella comunión que había sido establecida entre el hombre y su hacedor fue interrumpida, fue quebrantada. Notemos aquí que en la puerta del Edén, por donde son expulsados Adán y Eva, había, ¿qué cosas? Dice el texto. ¿O qué puso Dios ahí? Querubines. Es interesante saber que los querubines se mencionan en la Biblia relacionados siempre con la presencia de Dios. En el tabernáculo, Dios ordenó construir 2 querubines de oro macizo. Éxodo 25:8. Lo mismo se hizo en el templo de Salomón. Primera Reyes 6, 23 al 28. Dios dijo que de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. De allí me declararé. Es entonces símbolo, los querubines, la figura de los querubines es símbolo de la presencia de Dios. Es muy importante comprender aquí que la Biblia asocia los querubines con eso, con la presencia de Dios. Porque si captamos esto, vamos a tener más elementos de juicios para entender por qué se dice del sacrificio en el altar que se hacía en la presencia de Jehová, según Levítico 1:5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. En este texto último se presentan juntos varios elementos que están ligados entre sí. 1, la presencia de Jehová. 2, el altar. Y 3, la puerta. Todo esto es lenguaje prestado o tomado de Génesis 3. Conforme avancemos, nuestra mente se irá abriendo a la comprensión del maravilloso simbolismo del altar a la puerta del tabernáculo en la presencia de Dios y su sublime cumplimiento en la persona de Jesucristo en el plan de la salvación. Volviendo al simbolismo de los querubines a la puerta del Edén, representando ¿qué cosa? La presencia de Dios. Veamos algunos textos que así nos lo indican. 1 Samuel 4:4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Segunda de Samuel 6:2
Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Segunda de Samuel 22:11. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Segunda de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Y Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. También pueden ver ustedes y leer luego en casa Ezequiel 1:5, 22 al 28 y 10:20. Todo esto nos indica el simbolismo de los querubines en dirección a la presencia de Dios. Podemos ver entonces cómo la presencia de los querubines en la puerta del Edén son símbolo de la presencia de Dios mismo. Es decir, esa puerta era la entrada a la presencia de Dios, de donde fueron expulsados Adán y Eva. En palabras de Elena G. de White, en la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Patriarcas y Profetas, página 46-47. Es por eso, hermanos, que el altar estaba, ¿dónde? A la puerta del tabernáculo, dentro del cual se manifestaba la presencia de Dios entre los querubines. ¿Dónde? En el lugar santísimo, ¿ya? En el arca del pacto. ¿Y qué representaba entonces la puerta del Edén? La puerta del Edén fue el primer símbolo de el lugar, la forma de regresar a la presencia de Dios de donde habían sido expulsados ellos. Solo era por ahí. Había una puerta. Que la puerta que abre el camino de regreso al amante Padre Celestial es el sacrificio de Cristo. Esto es lo que representaba la puerta. El sacrificio de Cristo, simbolizado en los sacrificios del altar del holocausto. Es por eso que nuestro Señor pudo decir con pleno conocimiento de causa: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, 7 y 9. Y es por eso que, teniendo esto mismo en mente, el apóstol Pablo, sabiendo que el camino de regreso a Dios, el que estuvo un tiempo custodiado por los querubines, porque ustedes saben que ese Edén fue trasladado al cielo antes del diluvio, pero por un tiempo estuvo custodiado por los querubines. El apóstol Pablo, sabiendo que el camino de regreso a Dios, ese que estuvo custodiado por los querubines por un tiempo, y que había sido representado por el altar a la puerta del tabernáculo, había sido nuevamente abierto por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces pudo decir en su epístola a los Hebreos, Hebreos 10, 19 al 22a:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esta es equivalencia a ¿qué? La presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y fue por eso que el propio Señor dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es el camino de regreso a la presencia de Dios que mora entre los querubines. Y esto nos lleva al segundo punto señalado al inicio de esta sección, correspondiente al nombre y a la ubicación del altar de sacrificios. Hasta aquí hemos visto un poco en cuanto a la ubicación del altar en las primeras secciones. Era el primer mueble y estaba a la puerta del tabernáculo, simbolizando así que el primer paso del pecador en su regreso al Padre es el sacrificio de Jesucristo. Y alguien dirá: ¿cómo así? Si ese paso lo dio Cristo y no el pecador. ¿Me captan el punto? ¿Cómo es que el primer paso para que el hombre pueda regresar a Dios después que fue expulsado de su presencia es el sacrificio de Cristo? Si ese paso lo dio Cristo, no el hombre. Es que precisamente el primer paso en el plan de salvación lo da Dios, no el hombre. Desde el inicio del pecado en la tierra, la historia de la redención ha sido la de Dios buscando al hombre y no a la inversa. Pero lo más maravilloso de la historia es que te sigue buscando. Me sigue buscando para enseñarnos el camino que ya Él abrió ante ti por su sacrificio hecho a tu favor, en tu lugar, en el Calvario. Pero también es cierto que aun cuando el primer paso lo dio el Señor, el primer paso del pecador consiste en aceptar ese sacrificio a su favor. Dios dio el primer paso, Él ofreció el sacrificio, pero es el primer paso del pecador aceptar el sacrificio. Sin la aceptación del mismo no hay forma de regresar a Dios. Y desde esta perspectiva es que nos corresponde ahora examinar un poco, por lo menos, el segundo aspecto. El sacrificio que se realizaba en el altar, o lo que es lo mismo, el significado del nombre de este mueble, altar, que es sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio era el representado en el altar? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida práctica en el contexto del plan de la salvación? ¿Cómo nos orienta ese sacrificio de Cristo en cuanto a la salvación simbolizada en el santuario? Abordemos este apartado bajo el subtítulo: el concepto bíblico de sacrificio. La comprensión del significado del sacrificio o los sacrificios que se llevaban a cabo en el altar se hace más fácil cuando nos acercamos a este tema a través de 5 ideas que se desprenden del término sacrificio. Conforme vayamos avanzando, iremos entendiendo más de lo maravilloso del sacrificio de Cristo, que a veces lo leemos, lo mencionamos, pero no lo comprendemos como es nuestro privilegio comprenderlo. Cuando no lo comprendemos como debiéramos comprenderlo, no va a ser el mismo efecto en nosotros que el que Dios quiere que haga. Necesitamos entender qué significa el sacrificio.
Y para eso les decía, vamos a verlo a través de 5 ideas que se desprenden de ese término, del término sacrificio. Pero el tiempo se nos fue y entonces lo vemos en la próxima sección.